Derivadas de funciones, propiedades, regla de la cadena y derivadas de orden superior. En el índice, como primer punto, nos encontramos la introducción. En este hablaremos sobre la definición. Se define la derivada de una función como el límite de la razón de cambio instantáneo que sufre la variable dependiente, al establecerse un incremento en la variable independiente, sea este positivo o negativo, y este lo aproximamos a cero. En la imagen, como podemos ver, tenemos la definición de derivada, que enseguida les explico cómo llegamos a esta definición. Aquí tenemos una función f de x, que en esta gráfica queremos saber cuál es el cambio en el punto X, que es el punto amarillo. Para esto debemos resolver de la siguiente manera. Tomamos un punto alejado de una distancia h, que es el punto rojo, y dibujamos una línea secante. Esta es el promedio, que es el cambio de promedio de la función entre el punto X y el punto X más h. Y en esta también podemos encontrar lo que es delta de y sobre delta de x, que reemplazando encontramos la siguiente expresión, que es esta, que es f de x más h menos f de x sobre x más h menos x. Finalmente, para hallar el cambio instantáneo, hacemos que el punto rojo, que es x más h, se acerque al punto x, que era el punto amarillo. Para esto debemos tomar el límite cuando h se tiende a 0, y de esta forma nos encontramos con la definición, que sería esta. Con respecto a x de f de x más g de x es igual a la derivada con respecto a x de f más la derivada con respecto a x de g. Acá puedo resumir como f es prima de x más g es prima de x. La potencia o función potencial es igual al exponente por la base elevada al exponente menos 1 por la derivada de la base, como vemos en este ejemplo. La derivada del logaritmo, si la base del logaritmo es el número de Euler entonces el logaritmo se conoce como logaritmo natural. En este caso lo denotamos como este ejemplo. Entonces la derivada del logaritmo es natural como el siguiente. Las fórmulas para derivar funciones trigonométricas pueden haber varias. En las más importantes está la derivada de la función seno, la derivada de la función coseno, la derivada de la función tangente, la derivada de la función cotangente, la derivada de función secante y la derivada de función cosecante. Continuando con la exposición, mi nombre es Adriana Ángela Chocana Paye. Yo expondré la parte de derivadas de productos. Ahora, para entender mejor este tema, vamos a dar un pequeño concepto. La derivada de un producto de dos funciones diferentes es igual al producto de la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más el producto de la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Ahora, dándonos a entender mejor sobre este concepto, pasamos a la siguiente diapositiva, mostrando acá la fórmula correctamente como se debe ver. Entonces, como lo menciona acá, la derivada de v con respecto a x dará igual a la variable u derivada de b con respecto a x, más la variable b derivada de u con respecto a x, que dará como resultado la derivada du. Ahora, consiguiendo con la exposición la parte de las derivadas de propiedades de productos, entonces tenemos también la parte de derivada de una constante por una función, que esta dará como concepto la derivada del producto de un constante por una función es igual al producto de la constante por la derivada de la función. Como podemos ver en la imagen, podemos resaltar aquí la pequeña fórmula que nos ha dado para resolver estos ejercicios. Derivadas de cocientes. La regla del cociente es una fórmula que se utiliza para encontrar la derivada de una función, que es el cociente de dos funciones diferenciables.
Si f de x y g de x son funciones diferenciables y g de x es igual a 0, no es igual a 0, entonces la derivada de f de x sobre g de x está dada por el cociente de la diferencia entre el producto de la derivada del numerador por el denominador y el producto del numerador por la derivada del denominador dividido entre el cuadrado del denominador, como se puede observar en la función de acá. La demostración de la regla del cociente es dada primeramente partiendo de la definición de derivada, que es la primera función. Hacemos una resta de fracciones para simplificar el numerador, luego sustituimos en el límite y por último aplicamos el límite a los términos del numerador utilizando las reglas de derivadas y obtenemos la regla del cociente, lo que vendría a ser la función del cociente que está plasmada acá abajo. Como ejemplo tomamos la función f de x, que es igual a x al cuadrado sobre x más 1. Para calcular f de x identificamos que f de x es igual a x al cuadrado y g de x es igual a x más 1. Luego aplicamos la regla del cociente y por último simplificamos en el numerador para así obtener el resultado de x al cuadrado más x 2x sobre x más 1 al cuadrado. Muy buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Luz Núñez López, en la cual aquí les voy a estar explicando lo que es la regla de la cadena. Como una definición corta les puedo decir que la regla de la cadena es una herramienta muy fundamental en cálculo, en la cual nos ayuda a derribar funciones compuestas, es decir, funciones que están formadas por otras funciones. Aquí tenemos lo que es la fórmula de la regla de la cadena, en la cual lo vamos a desarrollar en un ejemplo más adelante. Imaginemos que tenemos una función en donde tenemos la y que es igual a la función de g de x, en donde la f es la función externa y g es la función interna. La regla de la cadena nos dice que debemos encontrar la derivada de esta función compuesta respecto a x. Debemos de seguir un procedimiento muy específico para poder resolverlo. Matemáticamente, la regla se expresa de la siguiente manera como vemos en esta parte. Ahora sí, vayámonos con el ejemplo número 1. En este ejercicio tenemos un logaritmo natural de x, en la cual tiene otra función. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos un logaritmo vamos a derivarlo como en esta fórmula, que es 1 sobre u sobre su argumento sin derivarla. Entonces quedaría en este ejercicio sobre la derivada de f de x, que es igual a 1 sobre todo lo que está dentro del paréntesis, es decir, x al cuadrado más 2x. Y también por lo que está dentro del paréntesis derivando. Entonces sería x al cuadrado, donde la potencia bajaría multiplicando como 2 por x y restamos 1 al exponente y me quedaría solamente 1, la cual no se nota. Mientras que la x, su derivada sería el mismo número, es decir, que solamente sería el 2. Así quedaría resuelta este ejercicio. Soy Jocelyn Morales y les voy a explicar acerca de las derivadas de orden superior. Estas son una extensión del concepto de derivada, pero a nivel más avanzado, es decir, que en lugar de calcular solo la tasa de cambio de una función con respecto a una variable, esta se continúa derivando la función varias veces. Por ejemplo, en una derivada de primer orden, en este caso f de x con respecto a una variable x, esta mide la tasa de cambio de la función, es decir, es la pendiente de la recta tangente de la curva de la función en un punto dado. En el cuadro podemos observar que gráficamente esta indica si la función está aumentando o está disminuyendo en un punto. Es decir, si f' de x es mayor a 0, la función está creciendo. Y si f' de x es menor a 0, la función estaría decreciendo. Bueno, ahora que ya hemos visto qué es la regla de la cadena, yo les voy a dar un pequeño ejemplo con un es la ejercicio. derivada de la primera orden que ya habíamos visto. En este ejercicio, Esta f proporciona de información sobre la igual a concavidad de la 3x elevado función, al cuadrado es decir, cómo menos cambia la 5x pendiente de la función. todo elevado al cubo. ¿Qué es lo primero que vamos a Nos hacer? dice si la función Vamos a es bajar el cóncava hacia exponente, arriba que o sería el cóncava hacia 3, abajo. lo ponemos al principio. Si f, Luego en este copiamos caso ya se todo denomina tal y como bi', está, porque es la a derivada excepción de de la que primera vamos a derivada. restar el En exponente. este caso, si De lo que era 3 le f' restamos x menos es 1 y se mayor a 0, convierte en 2. la función estaría Ahora, cóncava hacia vamos a arriba, operar lo que estaba formando una dentro. u, y Esto su es lo que estaba pendiente dentro. estaría aumentando. Por Si paréntesis, f' de la x variable de es menor a 0, la 3x función elevado al sería cóncava cuadrado hacia abajo, sería tendría una 6x. Igual le restamos menos imagen 1 contraria al 2, y su pendiente se estaría queda 1. disminuyendo. Menos
Acá derivada de no orden tiene superior. con quién En multiplicar, este pero caso, la se derivada de sobreentiende orden que es superior 1, se así que obtiene 1 por derivando 5, sucesivamente la función 5. original varias veces. Es Una decir, vez llegado a este punto, ya en la tercera derivada, pasamos a este. esta se interpreta como el cambio de la Ahora, ¿qué vamos a hacer? aceleración. Vamos a Es decir, ya no multiplicar se el 3 denomina como prima o biprima. con lo En que este hemos caso operado ya de aquí sería adentro. No triprima. podemos multiplicar con esto ya que Acá tiene un podemos observar exponente. algunos ejemplos ¿Ya? desde la primera Ahora vamos a derivada, la copiar. segunda, la tercera, Copiamos hasta la cuarta y hasta la quinta, luego lo que vamos a ya es multiplicar. un nivel más superior. Copiamos el paréntesis 3x elevado al cuadrado menos 5x elevado al cuadrado. Acá está. Ahora sí lo multiplicamos. 3 por 6x, 18 al x, menos 3 por 5 sería 15. Esto se puede seguir operando, pero la regla de la cadena nos indica que solo hasta este punto podemos llegar, o sea que ahí llegaría el resultado. Ahora lo vamos a ver con otro ejercicio. Ya, en el segundo ejercicio, f de x igual a 5x elevado a la 4 menos 6x elevado al cubo más x todo elevado a la 5. Igual, lo primero, vamos a bajar el exponente al principio, lo bajamos, copiamos todo esto, pero restamos menos 1 al exponente, que era 5, se vuelve 4, ya que hemos pasado 1 aquí. Ahora operamos lo que está dentro. 4 por 5, la variable de 4 por 5 al x a la 4 sería 20x elevado al cubo, ya que hemos restado este 4 menos 1, menos la variable de 6x elevado al cubo, 18x elevado al cuadrado. Igual, hemos restado su variable, de lo que era 3 se vuelve 2. Ahora este x no tiene con qué multiplicar y se sobreentiende que es 1, por eso está acá al menos 1. Ahora vamos a multiplicar este 5 con lo que hemos operado lo de aquí adentro, con esto. Copiamos esto tal y como está. 5x elevado a la 4 menos 6x elevado al cubo más x. Todo elevado al 4. Ya, ahora sí. 5 por 20, 100. X a la cubo. Menos 5 por 18, 90. X elevado al cuadrado. Y 5 por 1, 5. Es por eso que acá está el más 5. De igual manera esto se puede seguir operando, pero como les dije, la regla de la cadena solo nos indica que solo se llega hasta este punto.